Un diagrama de procesos es parte de cómo se representa uno o más procesos de una organización. Los procesos son de gran relevancia para las organizaciones, pues son considerados activos, es decir, algo que se aprecia en valor con el paso del tiempo. ¿Y cómo no serlo, si es la forma particular y única en cómo entregan sus productos y servicios a sus clientes y dan valor? Estos activos, que son intangibles, les dan también a las organizaciones su ventaja competitiva. Las organizaciones se han dado cuenta que contar con la documentación y el diagrama de flujo de estos procesos les da una gran utilidad y beneficio. Un diagrama de procesos es una representación gráfica que nos permite tener un entendimiento simple, lógico y consistente de un proceso. Por otro lado, la actividad de representar los procesos de una organización es denominada modelado de procesos, lo que da como consecuencia un modelo de proceso. Cuando se modela un proceso con ayuda de una representación gráfica, que es un diagrama de flujo, se puede entender más fácilmente las actividades, condiciones, responsables y sus interacciones. De esta forma, diagramar es una actividad estrechamente relacionada a modelar un proceso. Veremos a continuación la forma de realizar un diagrama de procesos, pero antes revisaremos cuáles son los elementos necesarios para crear un diagrama de procesos. La simbología que se utiliza para la diagramación de procesos es la siguiente. Círculo elongado se utiliza para indicar el principio y fin de un proceso. Normalmente la palabra inicio o fin es la que se usa en el símbolo. Decisión es rombo. Permite alterar la secuencia de un proceso de acuerdo a una pregunta que se escribe dentro del rombo. El flujo toma uno de los dos caminos, si la respuesta es afirmativa o negativa. La continuación natural del flujo debe corresponder a la respuesta afirmativa y para ello hay que elaborar la pregunta de la manera que convenga. Actividades es rectángulo. Se utiliza para describir las actividades que componen el proceso. Hay que iniciar la descripción de las actividades siempre con un verbo activo y hacer un esfuerzo por resumir con claridad, para aprovechar el poco espacio disponible. Esta descripción es un paso crítico en la diagramación y análisis de un proceso. Dirección de flujo, que es flecha. Se utiliza para conectar dos símbolos secuenciales e indicar la dirección del flujo del proceso. Conector, que es círculo pequeño con flecha. Se escribe una letra en su interior y sirve para conectar dos símbolos que están en secuencia y en la misma hoja del diagrama. Para unirlos implica cruzar líneas o deteriorar la estética. Siempre son parejas y en ambos debe aparecer la misma letra. Movimiento, flecha ancha. En su interior se describe una actividad que corresponda al movimiento físico de cosas de un lugar a otro. Movimiento entre oficinas, correo, transporte de cualquier tipo, etc. Transmisión eléctrica, que es flecha ancha con una E. En su interior se describe una actividad que corresponda al movimiento electrónico de información o formatos, cubre fax, teléfono y redes. Inspección, que es círculo grande. Se utiliza para indicar que el proceso se detiene para realizar una evaluación. Puede representar un punto donde se requiere una firma de autorización. Documentación, que es rectángulo con fondo curvo. Se utiliza para indicar que la salida de una actividad es información en papel. Puede tratarse de un informe, una carta o un listado de computadora. Retardo, que es rectángulo redondeado. Se utiliza para indicar que el proceso se detiene en espera de autorización o por cuestiones de logística o de trámite. Almacenaje, que es triángulo invertido. Representa la actividad deliberada de almacenaje en la cual la salida del almacén requiere una orden específica. Anotación, que es rectángulo abierto. El extremo de la línea punteada se coloca sobre alguna parte importante del diagrama y dentro del rectángulo. Se escribe alguna aclaración, advertencia, instrucción especial o cualquier comentario que se considere necesario acerca de esa parte del diagrama. El rectángulo se debe colocar separado del proceso, de manera que no complique el dibujo. Salto de página, que es pentágono invertido. Se utiliza para conectar dos símbolos que están en secuencia, pero en diferente página. Siempre deben de ser parejas y lleven la misma letra en su interior.
Las ventajas de la diagramación son: los diagramas de flujo tradicionales en sus múltiples variantes tienen la gran ventaja de poderse realizar en muchos tipos de software que normalmente están al alcance de las empresas: Word, Excel, PowerPoint y otros de acceso libre. Más información sobre cómo construirlos por utilizar tan pocos símbolos y que las normas de construcción son pocas y muy sencillas. Construir los diagramas es relativamente sencillo, así como lo es interpretarlos. No es necesario tener un gran nivel académico para entender un flujograma. Por la gran flexibilidad que permiten los softwares, se pueden ajustar a los diagramas de flujo de forma que sean muy estéticos. Sin embargo, esto mismo implica que los ajustes son muy manuales y pueden llegar a ser engorrosos. Favorecen la compresión del proceso a través de mostrarlo con un dibujo. Un buen diagrama de flujo reemplaza varias páginas de texto. Permiten identificar los problemas y las oportunidades de mejora del proceso. Se identifican los pasos redundantes, los flujos de reproceso, los conflictos de autoridad, las responsabilidades, los cuellos de botella y los puntos de decisión. Muestran las interfaces cliente-proveedor y las transacciones que en ellas se realizan, facilitando a los empleados el análisis de las mismas. Son una excelente herramienta para capacitar a los nuevos empleados y también a los que desarrollen la tarea, cuando realizan las mejoras de proceso. Es bastante sencillo y el más utilizado por su fácil compresión y programación. Es un código reducido, se realiza en ordenamiento. Nos permite identificar los errores y nos da la oportunidad de alegrarlo y mejorar el proceso. Es fácil identificar los procesos, muestra las interfaces del cliente a proveedor y muestra las transacciones que se realizan. Ayudan a ilustrar los modelos y a conectar ideas para aumentar la productividad en el entorno profesional. Favorecen la compresión del proceso al mostrarlo como un dibujo. El cerebro humano reconoce muy fácilmente los dibujos. Un buen diagrama de flujo reemplaza varias páginas de texto. Permiten identificar los problemas y las oportunidades de mejora del proceso. Se identifican los pasos, los flujos de reprocesos, los conflictos de autoridad. Las desventajas son: es el más ineficiente de todos los métodos. Consume bastante tiempo de computadora. Requiere de muchas lecturas y escrituras en memoria. No se elaboran con base a los principios de la programación estructurada. Ilustran el flujo de programa, pero no su estructura. Requiere de un espacio considerable y cuenta con demasiadas ramificaciones. Los símbolos son útiles. Los diagramas complejos pueden ser muy laboriosos durante la planeación y el diseño del mismo. Puede ser difícil el seguimiento si el diagrama tiene diferentes caminos. No tiene normas fijas para la elaboración de los diagramas de flujos. Los diagramas de complejos y detallados suelen ser laboriosos por su planteamiento y diseño. No existen normas fijas para la elaboración de los diagramas que el usuario desea incluir. Elementos para elaborar un diagrama de procesos. El modelado y diagramación de procesos es realizado comúnmente por un analista de negocio, es decir, una persona que genera un flujo de las actividades desde que da inicio al proceso hasta que se consigue su resultado final. Los elementos que intervienen en el modelado y diagramación de un proceso es un método y una notación, así como alguna herramienta de la que nos auxiliamos para facilitar el proceso de diagramado. Método y técnica. El método son los pasos para obtener la información que contendrá el diagrama de procesos, y la técnica son los símbolos y reglas utilizados para representar el diagrama. Pasos para crear un diagrama de procesos. Entender el proceso. Lo primero que tenemos que hacer para poder diagramar un proceso es entenderlo, es decir, saber qué objetivo tiene para conseguir y el camino a los pasos para lograrlo. Comenzando por el objetivo, este deberá describir el propósito o resultado del proceso. Tiene 4 elementos que lo componen: lo que será realizado, los beneficiarios, periodo de tiempo o momento en el que se realiza, las personas que intervienen a los eventos que se generan. Seleccionar una técnica para realizar el diagrama. Como vimos, existen diferentes técnicas para diagramar un proceso. Tomar una decisión sobre cuál seleccionar es importante, sobre todo si queremos que todos nuestros procesos sean estándares y homogéneos. Un aspecto que podemos considerar es la efectividad de los resultados con la base en el costo que tiene al seleccionar determinada técnica. Los principales componentes a considerar al calcular la rentabilidad de una notación o técnica de frente o otra
Son el tiempo, la calidad, la flexibilidad y la cantidad de recursos necesarios. Mapear y diagramar el proceso. Finalmente, habiendo hecho la tarea previa de entender el proceso, así como seleccionar la técnica de modelado, estamos listos para hacer el diagrama de procesos. El comenzar a hacer el diagrama de procesos antes de entender el proceso hará inevitablemente que tengamos que ajustar o rehacer el diagrama varias veces. Los aspectos importantes. Es indispensable estandarizar la elaboración de diagramas para que todos puedan leer lo mismo e igualar las interpretaciones. Los diagramas más útiles contienen palabras y frases entendibles por cualquier persona. El primer paso es la diagramación. Es determinar los límites del proceso que se analizarán. Luego se debe de establecer los productos que salen del proceso y los insumos que entran. Resulta muy importante no tratar de detallar demasiado conservado el mismo nivel de detalle en todo el diagrama. Mezclar actividades detalladas con actividades resumidas normalmente conduce a confusiones. Una vez que se tiene un diagrama con un nivel de detalle uniforme, cada uno de todos cuadros de actividad puede ser considerado un proceso. Los diagramas de dicho cuadro constituyen el siguiente nivel de detalle. De esta forma se pueden ir penetrando en el detalle hasta donde resulte. Una vez que se tiene un diagrama con un nivel de detalle uniforme, cada uno de los cuadros de actividad puede ser considerado un proceso. Los diagramas de dichos cuadros constituyen el siguiente nivel de detalle. De esta forma se pueden ir penetrando en el detalle hasta donde resulte conveniente. Es obligatorio verificar los diagramas respecto de la realidad, con el propósito de corregir cualquier mala interpretación u omisión que pudieran contener. Es indispensable que todos los diagramas tengan claramente especificados la fecha de elaboración o la actualización, un número de versión y el nombre o nombres de quienes lo elaboraron. Es muy difícil hacer un diagrama perfecto desde la primera vez. Frecuentemente es necesario realizar algunas modificaciones conforme se logra un mayor conocimiento de las situaciones. Es muy sano estar preparado para modificar el diagrama. Basta lograr que represente de la mejor manera el proceso que estamos estudiando.